Buenos días, queridos hermanos de la Asociación Cultural de Uruguay de Miami, representantes de las prestigiosas asociaciones templos religiosos del mundo. Es gratificante para mí estar el día de hoy aquí, por la gracia de Loki, para poder expresarles lo maravilloso que es ser Apeterví de Orula, en este caso, que es la mujer que es bendecida para poder servir a Orula, y que gente mediocre e inescrupulosa, cuya arrogancia ha querido opacar y manchar el papel importantísimo que tenemos las mujeres en esta religión, personas que ofenden nuestro servicio y labor religiosa diciendo que somos esclavas. ¿Es acaso una madre esclava porque dedica su vida, corazón y su amor incondicional a sus hijos, a quienes hasta el último día de sus vidas y con su último aliento ruegan a Olofi les permita desde Araunu seguir vigilando a sus seres queridos? Entonces, si eso es ser esclava, sí me siento orgullosa de ser esclava, de ser Apeterví, de haber levantado el tablero de mi esposo y el de mi hijo. Pero les comento que no es como dicen, que esta religión es machista. Mi presencia en este foro demuestra y destaca la igualdad de participación, pero sobre todo de las responsabilidades en esta religión, donde las mujeres tenemos la dicha de volver a ser madres cuando consagramos en Ocha, y que según el destino de cada cual vemos con orgullo cómo nuestras hijas se convierten en grandes villalochas y nuestros hijos en grandes babalochas o bases o babalaos, personas que no tienen base ni fundamento de lo que es ser bendecida por Orula y por la Ocha. Les pido que estén siempre atentas junto a nuestros mayores de Ocha y a los sacerdotes de Ifá, escuchando e interpretando con atención los consejos que están en los textos sagrados y que a través de los voces recibimos constantemente. Agradezco nuevamente a los hermanos de Miami y a todos los presentes que hemos dejado un momento en nuestras familias para llegar hasta aquí y unir nuestras voces para decirles al mundo entero que no nos avergonzamos de nuestra cultura y nuestras costumbres y que estamos orgullosas de nuestras consagraciones. Y me despido de ustedes con un fuerte abrazo y rindo respeto a Orula y a Ifá como fuente de sabiduría, diciéndoles como Apeterví que soy: Orun y la Iború, Orun y la Ipoya, Orun y la Ipocheche. Aprovecho también esta oportunidad que me han dado para hacerle un reconocimiento de parte del templo religioso de Miami, al cual represento en Guayaquil, Ecuador, al señor Luis Casa. Por el esfuerzo realizado en la organización del evento Apertura Miami 2015, nos ha permitido integrarnos como familia que somos, como mantenemos el lema de la asociación, de seguir trabajando por el lugar. Como soy cubano,